Buenos días, pescadores. Vamos a tocar unos sargos hoy. Ahí estoy recién aterrizado en la piedra. Ya una vez abajo, sacando lo justo para tener encima. Plomillos de diferentes gramajes, anzuelos, boya y bobina de hilo. Ahí veis la puesta elegida. Hoy no en esta jornada no me moví nada. Estuve pescando siempre en la misma echada. Lo que pasa es que, como ya preveía, iba a variar mucho de bajamar a pleamar. Así que pude tocarla en muchos puntos sin moverme y con muchos aparejos diferentes. Como veis, estaba bastante clara y luego todas estas piedras de zonas intermareales pues iban a quedar cubiertas de agua. Ahí empiezo ya montado a calar. Al principio, como veíais, bastante clara el agua, pero bueno, luego todos esos pasillos que en bajamar, primeras horas de subida, estaban bastante parados, iban a coger golpe a medida que aumentase la marea y el agua pasase por encima de las piedras que al principio paraban el golpe. Así que, bueno, tampoco es un problema que las aguas claras ni las mares bellas, y menos hoy en día con el uso de fluorocarbonos que nos dan mucha ventaja. Enseguida aferré el primero y empezamos a disfrutar de la jornada. Ahí veis cómo clareaba, se veían las piedras, se veían prácticamente los sargos, si plateaban. Y bueno, pues empecé calando prácticamente sin plomo, con bollina pequeña, y salían peces. Y bueno, luego a medida que subió la marea, pues ya tuve que cambiar el aparejo de largura y de plomeado también. Incluso hubo un momento a última hora que quise pescar una pequeña grieta que había y plomé a la portuguesa. Así que toqué 4 o 5 aparejos diferentes en la misma echada, sin moverme, y el mismo día. Siempre atento a la boya y esperando el momento para clavar. Cuánta lucha y qué buenos momentos nos dan los sargos, tan querenciosos a la piedra y tan agradecidos en su pesca, así como predecibles en sus comportamientos, ¿no? Una vez que ya conoces sus patrones, la verdad es que es un pez que es difícil tener una jornada fallida. Pues siempre hay alguno en la costa. Bueno, épocas que hay más, épocas que hay menos, pero es difícil hacer un bolo en esta especie, y menos pues si tenemos sangre de pescador y en cuanto vemos que no hay condiciones o picadas, pues cambiamos de zona, porque las piernas son importantes en esta pesca. Ahí veis cómo va cogiendo algo de color a medida que subía la marea, va rompiendo todas esas piedras, ese pedrerín que veíamos al inicio, donde había pues entre las grietas percebe, mejillón, alga roja, porque no olvidemos que los sargos, además de marisco, comen mucha alga, están pastando. Zonas de agua dulce en las que vemos ese alga verde también es comida para ellos, y los pequeños, como siempre, al agua. Peces de menos de 700 gramos suelo soltarlos, la mayoría.
seguíamos sacando ejemplares. La verdad es que pasamos y disfrutamos de una bonita jornada. Muchos comían mal, venían por el morrín, pero bueno, uno tiene sus trucos para hacer que coman mejor, porque hay días en los que resulta difícil clavar ejemplares, teniendo numerosas picadas y viendo cómo una vez tras otra se nos escapan, porque no tragan. Pero para eso también hay alguna solución casera. Siempre tenemos que intentar mejorar, autoexigirnos y buscar el porqué de las cosas. Y normalmente está en nuestras manos. Bueno, os voy a decir lo que hago yo cuando el pescado come mal. Los sargos, esos días que tienen caprichosos, por muchos motivos, ¿no? Puede ser por la claridad de las aguas, por determinados vientos, determinados momentos simplemente del día, de la marea, y luego se les pasa, comen mejor, por pescar en zonas pues muy machacadas, o simplemente porque les da, porque tienen ese momento que comen mal y por lo que sea están emballados, o igual hay palangres por fuera. Muchas opciones, ¿no? Las que pueden tener para tener ese comportamiento de que no comen. El sargo normalmente nunca viene tragado, tenemos multitud de picadas, muchos a la ferrara se nos sueltan de camino, vienen los pocos que salen por el morrín, bueno, ese tipo de días en los que comen mal. La gente normalmente, yo cuando he hablado de este tema, optan pues por diversas opciones, ¿no? Y yo también he optado por ellas a lo largo de los años, pues hasta quedarme o realizar la que mejor resultado me da. Se puede optar por bajar el diámetro. Estamos pescando, por ejemplo, con el 23, con el 25. Probar a poner un 21, un 22. Puede ser que coma mejor, pero no me suele dar buen resultado. Otra opción de las que usan la mayoría de pescadores es cambiar el anzuelo, tipo de anzuelo. Poner un anzuelo más fino, que clave mejor, poner incluso menos cebo, pero al final son acciones todas que pueden mejorar, ¿no? Algo, pero son acciones que tomamos sobre nosotros mismos, no sobre el comportamiento del pescado. El pescado tiene ese comportamiento ese día, está receloso y lo que hay que hacer es intentar que coma más con menos cautela. Intentar cambiarle ese comportamiento. No, porque todas estas acciones de cambiar el plomeado, eh, cambiar el anzuelo, cambiar el cebo, cambiar el bajo de línea, al final es todo algo que hacemos los propios pescadores. Pero bueno, yo voy a intentar, con lo que os voy a mostrar y os voy a decir el por qué o el por qué yo lo hago así o lo pienso así, pues el por qué realizo esto, que es lo que mejor resultado me da. Yo lo que hago es lo siguiente. Yo estoy pescando en un acantilado, ¿vale? Y estoy aquí con mi caña, ¿vale? Y tengo la boya en el agua y los sargos, como os decía, pues están recelosos, ¿vale? Normalmente, en cualquier día de pesca, lo que tratas de hacer cuando montas un bajo de línea es calcular la medida exacta, o más o menos, para que el anzuelo, el aparejo, el cebo, te quede a ras de agua, perdón, a ras de piedra. ¿Vale? Ponte que aquí, por ejemplo, tenemos 4 metros de calado. Luego ya, pues plomeamos diferentes tipos de plomeado, más arriba, más abajo, doble, con oliva, lo que queráis hacer, para las condiciones de mar que tengamos ese día. Cuando comen recelosos, yo entiendo que es claro, esto en la espuma, ¿no? Con movimiento lateral de la boya, para adelante y para atrás, incluso del bajo, que nos pueda mover, ¿no? Al sargo le es difícil, vamos, difícil, no es una piscina, ¿vale? Para coger el cebo. Él normalmente encuentra la gamba, si hay mucha espuma, mucho color, la encuentra de morro y la traga.
no tiene tiempo para estar jugando con el cebo, como estaría en aguas paradas. Entonces, claro, cuando están recelosos, ese movimiento de coger la comida, la carnada, pues yo creo que se les hace más dubitativo. Y entonces no llegan a tragarlo bien, no llegan a ingerirlo entero, sino que le dan pequeños mordiscos por esa temeridad, esa desconfianza que tienen ese día, en ese momento, y eso es lo que hace que no venga ninguno tragado ni coman bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues monto el mismo aparejo, pero cuando comen así, a esa distancia que calculo yo del calao, lo que hago es plomear ahí la línea. Independientemente que igual pues tienes que plomear a mitad o lo que sea, pero ahí pongo el plomillo más cercano al anzuelo. Y luego le doy un trozo, 60, 80 centímetros, incluso 1 metro, hasta el anzuelo. ¿Vale? O sea, el calao del día, del punto de marea en el que estemos en la puesta, el calao se le doy al plomillo, no se le doy al anzuelo como normalmente se le daríamos para que quedase a ras de piedra, se le doy al plomillo. ¿Qué hago con esto? Del plomillo, que digamos está en la base de roca, en la pie del cantil, en el fondo, al anzuelo, al cebo, pues tiene 80 centímetros, 1 metro de distancia. Entonces, lo que hace eso es que la gamba, el malato, la sapa, la esquila, el cebo que tengamos, langostino, esté más tiempo en el fondo, sin tener tantos movimientos. Y tiene una distancia, que cuanto más recelosos estén, yo más la amplío. 1 metro ya es bastante distancia. Pero ¿qué pasa? Que aquí, cuando el sargo viene y nos come la gamba, o el langostino o el cebo, directamente el cebo está en tensión, ¿vale? Si tenemos así el bajo, tenemos un plomillo y luego tenemos el anzuelo con el cebo. Este tramo tiene movimientos y está en tensión, ¿vale? Entonces cuando el sargo viene a comerlo y está tan receloso, no lo traga, lo pega a mordiscos y lo come mal. Sin embargo, si tenemos aquí el plomillo y le damos una libertad de una distancia hasta el cebo, el movimiento le hace el plomillo. Sin embargo, el metro que tenemos de distancia hasta el cebo, lo que hace es que esté más sentado en el fondo, que al sargo que tenga más tiempo para comer, que no tenga que cogerlo a la carrera. Y esos días que están recelosos, pues a mí me tragan mejor así. ¿Vale? Es un pequeño detalle, bueno, como muchos que hay en la pesca, que voy así pues contándos sutilmente. De vez en cuando en cada vídeo, pues intento deciros algo. Tampoco se os puede decir todo, que luego sabéis más que yo. Pero bueno, creo que me he explicado. Entonces, al darle esta distancia hasta el cebo, desde el plomillo, y estando a ras de fondo, aunque el balanceo del aparejo va a ser igual, no va a ser sobre el propio cebo, sino que va a ser sobre el plomillo, que le va a quitar balanceo al cebo. Y lo que nos va a hacer es que ese cebo esté en el fondo con una distancia también mayor al primer plomo, que es el que el pez nota cuando traga, cuando come, que le va a hacer comer más tranquilamente, por así decirlo, porque no va a sentir o va a sentir mucho menos el aparejo, el plomo y la línea. Entonces va a estar más tiempo en una zona estable en el fondo y va a estar más tiempo a disposición del pez para que pueda tragarlo tranquilamente, porque igual si le da un mordisco y tenemos este tipo de aparejo normal de siempre, le va a dar un mordisco y enseguida el cebo va a correr por la misma acción de la mar. Sin embargo, aquí el cebo va a correr menos y el sargo le va a dar un mordisco, le va a dar otro, y aunque esté desconfiado, va a tener el plato en la mesa para seguir él poco a poco, aunque esté desconfiado, comiendo hasta tragarlo. Bueno, un pequeño detalle que a mí me funciona y bueno, que lo pongáis en práctica y veáis si os funciona a vosotros también. Y como veis, pues pasamos de venir todos por el morrín o mal comidos a tragar hasta atrás.
ya se iban llenando las pozas con los mejores ejemplares. Y con este último sargo doy por concluida la jornada y de vuelta al agua, que era de pequeña talla. Hasta la próxima, amigos.